¿Por qué empiezo con esta pregunta? Porque, miren, cuando hablamos de vida industrial, la vamos a ver como un cero a la izquierda. Y perdonen que la expresión o el término, ¿verdad? Que sé que se escucha mal al decir la vemos como cero a la izquierda, pero realmente es la única póliza que se puede pagar semanalmente. De ahí, todas las pólizas se pagan mensual, trimestral, semestral, anual o prima única. No se puede pagar con frecuencia menor a un mes. Entonces, solo la póliza de vida industrial se puede pagar semanal. Y les digo, estas pólizas industriales brindan cobertura, así como ustedes ven acá, en promedio de $1,000 a $2,000. Uno dice, bueno, es un seguro que no me da mayor cobertura, pero les digo, cuando no hay nada, cuando una persona no tiene nada, $1,000 o $2,000 en una situación así, llegan a ser de mucha bendición. Y se pagan semanalmente, ¿verdad? Porque son coberturas incluso que llegan a pagar hasta $1 por semana. Entonces son pólizas tan bajas, ¿verdad? Y por eso las personas pues eligen este tipo de póliza. Algunas personas porque realmente no sienten el pago del seguro, ¿no? Entonces esta se llama vida industrial. Luego encontramos las pólizas de vida grupal. Escrito, ¿verdad? Para miembros de un grupo, como un lugar de trabajo, empleo, asociación o sindicato. La cobertura se proporciona a los miembros de ese grupo bajo un contrato principal. Pregunta de examen, ¿sí? Solo déjenme saco mi lapicito aquí. Y aquí vamos a subrayar algunos conceptos, ¿verdad? Bajo un contrato principal. Este dato es importante. Ok, cuando nosotros tenemos un seguro por parte de la empresa tiene lo que se conoce como una póliza maestra o contrato principal. Ustedes lo pueden ver de ambos términos. Entonces, el trabajador, ¿qué es lo que tiene? Si no tiene una póliza, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Alguien que me diga? Esa es una pregunta. Un certificado. Un certificado. Perfecto, un certificado, ¿verdad? Eso es lo que el trabajador o el empleado obtiene. El empleado no obtiene una póliza, solo existe una póliza y lo tiene la empresa, que es la titular. Y luego todos los empleados o trabajadores tienen un certificado. Entonces es importante que sepamos estos términos. Uno de los beneficios de la cobertura grupal generalmente es que no hay evidencia de asegurabilidad. ¿Y qué es evidencia de asegurabilidad? Nuevamente pregunto, perdonen que hagan muchas preguntas, ¿verdad? Pero estamos haciendo repaso de algunos conceptos. ¿Qué es evidencia de asegurabilidad? A ver, ¿alguien? Que no tenga preexistencias. Que no tenga preexistencias. Ok, ese es uno de los propósitos del por qué se pide la evidencia de asegurabilidad. Pero en sí, ¿qué es la evidencia de asegurabilidad? Pues es El un recibo. estudio médico. Perdón, ahí me hablaron algunas personas, no alcancé a escuchar bien. Examen médico. Examen médico, pruebas médicas, gracias. Esa es evidencia de asegurabilidad. Vean, hay un dato, ¿verdad? Interesante, no es general, pero la mayoría de empresas normalmente no exige evidencia de asegurabilidad cuando las coberturas... Bájale un poquito, bájale. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, vean, las aseguradoras normalmente no exigen evidencia de asegurabilidad cuando las coberturas van a 50,000 o a $100,000, pero la mayoría, cuando supera los $100,000, ya exige evidencia de asegurabilidad. Y el objetivo del exigir evidencia de asegurabilidad es evitar el riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? Saber en qué condición está la persona, porque ya es un riesgo. Entre más exija, más beneficios exija el asegurado, es más riesgo para la empresa. Entonces, por eso va a exigir evidencia de asegurabilidad. Pero cuando son pólizas grupales, normalmente pues son pólizas un poco más pequeñas, ¿verdad? Y no se exige evidencia de asegurabilidad. Es decir, que cuando yo le vendo una póliza a un cliente independiente, normalmente va a venir una secuencia de preguntas donde padece de la presión, padece de esto, que es de los sí y los no, ¿verdad? Eso es más que todo porque la empresa busca riesgos. Entonces, si la persona dice, ¿tomo medicamento? Sí. ¿Qué medicamento toma? ¿Para qué toma? Y ahí se empiezan a descubrir
varios cuestionarios, ¿verdad? Que son los cuestionarios especiales, ¿verdad? Para ciertas áreas. Lo que la empresa busca es el riesgo. Pero cuando es un seguro grupal, sabemos de que no se le, o sea, es decir, que ustedes van con recursos humanos y lo único que les dice la persona de recursos humanos, ¿quiere el seguro? ¿Sí o no? Ok, sí, ok, firme aquí. Si es contributivo, acepta que le debiten de su cheque. Si no es contributivo, pues la empresa está obligada a dárselos. Entonces, firmen y ya. En ningún momento les preguntaron, padece de esto, ¿verdad? Entonces, el objetivo, obviamente, pues ahí también mencionaron, ¿verdad? El tema de preexistencias. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? De las evidencias de asegurabilidad, si existen preexistencias, es decir, si hay enfermedades que la persona tenga para saber si va a cubrir o no va, qué va a cubrir y qué no va a cubrir. Ahí es donde entran las cláusulas. Entonces, es ahí donde podemos ver las evidencias de asegurabilidad para los grupos, ¿verdad? Que normalmente no se exigen esas evidencias. Muy bien. Entonces, voy a poner aquí todas las slides, voy a repasar algunos conceptos y entramos de lleno, ¿verdad? En una de las preguntas, si no estoy mal, la semana pasada hicimos una pregunta relacionada a vida ordinaria. ¿Qué es vida ordinaria en resumen? ¿Alguien que me quiera decir o que me levante la mano qué es vida ordinaria? A ver. Ahí tengo una mano levantada. Iván. Vida ordinaria es lo común, lo más básico que uno vende. Lo básico, gracias Iván, esa palabra, lo básico, lo común, por eso es lo ordinario, ¿verdad? Se recuerdan que discutíamos este tema y puse un ejemplo de la hamburguesa de McDonald's. Es decir, si yo voy a McDonald's y pido un menú de comida ordinaria, o sea, ¿qué es lo más común o ordinario que me puedo encontrar en McDonald's? Una hamburguesa con una torta, queso, ¿verdad? No sé qué más, ¿no? Pero una porción de papas y una soda. Eso es lo que podría encontrar de ordinario. Ahora, en base a lo ordinario, yo ya puedo decir, ok, deme un agrandado, doble torta, deme mejor papas con queso, no sé, ¿verdad? Entonces, pues empiezo a agregarle más cosas. Entonces, lo mismo pasa con la póliza de vida ordinaria. Y cuando hablamos de una póliza de vida ordinaria, se divide en dos. Por un lado, encontramos las temporales, que se conocen también como a plazo o más comúnmente conocidas como pólizas a término. Y por otro lado encontramos las permanentes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Y vean, para poder avanzar es importante que sepamos la diferencia, porque vida ordinaria puede ser una póliza a término o vida ordinaria puede ser una póliza de vida entera, solo que tienen algunas variantes una y otra, pero al final vida ordinaria es que tienen beneficios de muerte. O sea, ambas tienen beneficios de muerte porque son seguros de vida. Dice aquí, el seguro de vida a término, ¿verdad? Que estamos hablando que es la temporal, le brinda la mayor cantidad de cobertura por un periodo de tiempo que dice limitado. El seguro a término solo es válido por un periodo de tiempo limitado porque tiene ¿qué? Fecha de vencimiento. Las pólizas a término siempre tienen fecha de vencimiento. Si ustedes ven en alguna pregunta que la póliza vence de aquí a tantos años, ¿verdad? Es una póliza a término, que solo es válida por 10 años, es póliza a término. Y cuando es póliza a término, que dice acá, solo tiene un beneficio. El seguro a término es el tipo de seguro más económico, ¿verdad? Por lo que es una opción atractiva para grandes pólizas. Es decir, que ustedes pueden comprar una póliza, ¿verdad? A término, voy a suponer de unos 20, 25 dólares, dependiendo del riesgo, ¿verdad? Son muchos factores que varían, pero vamos a suponer 25 dólares. Una póliza que les va a cubrir por 100,000 dólares. Entonces, son pólizas con altas coberturas y con primas muy bajas, porque solo provee valor nominal. Vean qué es lo que dice aquí. El seguro de vida a término es el tipo de seguro puro más barato. Y debido a que tiene una fecha de terminación, ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las de vida entera o las permanentes tienen fecha de terminación. ¿Alguien que me diga? Que me levante la mano que me quiera decir. ¿Las permanentes tienen fecha de terminación? A ver, tengo a Iván. A los 100 años o cuando se muera. Correcto, gracias Iván. Sí tiene fecha de vencimiento, pero cuando hablamos permanente
o vida entera o para toda la vida, cada vez que ustedes vean estos conceptos que dice que es una póliza de por vida, para toda la vida, vida recta, permanente, todo esto quiere decir que es una póliza de vida entera. Y cuando hablamos que es una póliza de vida entera, son pólizas que vencen a los 100 años, legalmente hablando. Es decir, que la persona cuando cumpla los 100 años ya se considera una póliza dotada. Ahorita vamos a discutir ese término, ¿sí? Ya llegó a los 100 años, entonces ya cumplió el tiempo. Entonces, cuando hablamos de un seguro, o es hasta los 100 años o hasta que muera. Si muere a los 70, 80, 90, pues bueno, hasta ahí llega el seguro, ¿verdad? Y se paga el beneficio. O si no ha muerto y llega a los 100 años, la póliza se convierte en una póliza dotada. ¿Qué es dotación? Estoy hablando de pólizas permanentes. ¿Qué es dotación? Pregunto. Alguien que me levante la mano ahí que me quiera decir qué es dotación. Dotación completa. Vamos a ver. ¿Qué es dotación? Lo estoy haciendo pensar. Vamos a ver. Yo sé que más de alguien lo sabe. Sé que más de alguien. Ahí veo algunos nombres que sé que me pueden responder esa pregunta. ¿Qué es dotación? Iván. Cuando la póliza madura, o sea, cuando ya llega al cumple y le reembolsan el dinero de su póliza de vida de muerte, pero en vida. Correcto. Cuando la póliza madura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de una póliza permanente es hasta los 100 años o hasta que muera. Y cuando es permanente decimos hasta los 100 años. Eso quiere decir, vean, eso quiere decir que si la persona llega a los 100 años, el beneficio que tiene del valor nominal es la misma suma que tiene en primas pagadas, obviamente más los intereses, ¿verdad? Entonces, por eso se constituye una póliza madura, ¿verdad? Que alcanzó el 100% de lo que tenía de beneficios en pago de primas. Entonces, se constituye dotada, ¿verdad? O que la póliza ha madurado. Entonces, es cuando llega a los 100 años. Seguimos aquí viendo eso. Entonces, esa es la diferencia entre una temporal y una permanente. La temporal tiene fecha de caducidad siempre. La permanente es hasta los 100 años o hasta que muera. Entonces, la vida a término es el tipo de seguro de vida puro más bajo, debido a que tiene una fecha de terminación y dice que no, ojo con esto, miren, no tiene ningún valor en efectivo. La de término no tiene valor en efectivo y siempre será más económica que una póliza de vida entera con el mismo valor nominal. Ah, ok. Eso significa que ambas tienen valor nominal, pero solo una tiene valor en efectivo. Es ahí la diferencia de una póliza y otra. Ambas son ordinarias porque ambas tienen valor nominal, pero solo una tiene valor en efectivo. Es ahí la diferencia del tipo de pólizas. Entonces, sigue diciendo, proporciona una protección de muerte pura. Cuando este término, proporciona una protección de muerte pura, es básicamente el resumen o la descripción de una póliza de vida ordinaria, que proporciona protección de muerte pura, ¿verdad? Es el único beneficio que provee, es lo ordinario, ya que solo paga un beneficio por fallecimiento si el asegurado muere durante el plazo de la póliza. Mientras está vigente, está cubierto. Si la póliza es convertible, puede convertirlo en toda la vida. Piensa en alquilar con opción a compra en cualquier momento. Ahorita voy a explicar este término, pero antes de poder seguir y ver todas las variantes de las pólizas de vida a término y las variantes de las pólizas de vida entera, quiero dejar en claro estos conceptos: valor en efectivo y valor nominal. Es sumamente importante que conozcamos o sepamos con claridad la diferencia de estos dos conceptos. Y no hablo solo del examen, hablo de agentes de seguros, ¿verdad? Porque a lo largo de su carrera nos vamos a topar seguido con estos conceptos. Entonces, ¿cómo sé yo qué es valor nominal? ¿Cómo sé yo qué es valor en efectivo? Voy a ponerles acá un ejemplo. Déjenme borrar aquí. Vamos a hacer aquí unos dibujitos. Entonces, miremos. Voy a sacar el lápiz. Vamos a hacer acá un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner pólizas a término y
pólizas vida entera o vida recta, como ustedes lo quieran ver. Entonces vamos a suponer acá, vamos a poner que aquí está un asegurado que se llama A y aquí está un asegurado que se llama B. Él tiene un seguro, ¿verdad? Tiene un seguro que paga una prima, de, vamos a poner un ejemplo de $80. $80. Y B paga una prima de, podría decir $25. Y tienen un beneficio de 100,000 K. Ok, entonces aquí tenemos la clave, ¿verdad? Vean, tenemos a A que tiene una póliza de vida entera y que paga $80 por $100,000 de beneficio. Y tenemos a B que tiene una póliza término, ¿verdad? Y que paga $25 y que tiene también $100,000 a término. Entonces, ¿cuál elegiríamos? O sea, si en teoría las dos tienen $100,000, ¿cuál elegiríamos? O sea, aquí tenemos $100,000 y aquí tenemos $100,000, pero este paga 25 y este paga 80. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Alguien que me diga, ¿cuál es la diferencia de una y otra? A ver. El valor en efectivo. Valor en efectivo, el valor nominal. Ok, gracias, Chanel. Vean, la póliza término, regreso acá, ¿verdad? Para que veamos, dice acá, la póliza de vida a término es el tipo de seguro de vida más barato debido a que tiene una fecha de terminación y que dice que no tiene ningún valor en efectivo. Luego sigue diciendo, siempre será más económica que la póliza de vida entera. Con el mismo significa que ambas tienen valor nominal. Entonces, vuelvo acá. Ambas tienen, ¿verdad?, los mismos $100,000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la póliza de vida entera tiene valor nominal y valor en efectivo. Mientras que la póliza a término solo tiene, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Valor nominal. Eso quiere decir, ¿qué es el valor nominal? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué significa valor efectivo y valor nominal? Ok, gracias, Sonia. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia del valor en efectivo y valor nominal. Tengo la mano levantada de Iván. A ver. Valor nominal es lo que se paga por muerte. Por muerte. Gracias. Tengo la mano levantada de Miriam. Sí, iba a decir lo mismo. Es ok. lo que le pagan al beneficiario Ok. cuando alguien muere. Gracias, miren. Vean aquí lo interesante, miren, y aquí es donde se empieza a poner emocionante, ¿no? Porque dice, la póliza de vida ordinaria, ¿qué es vida? Oh, perdón. ¿Qué es vida ordinaria? Básicamente, vida ordinaria, lo que vemos acá, ¿verdad? Vida ordinaria, estas dos pólizas, a término y vida enteras, tienen valor nominal. Entonces, ¿qué es lo más ordinario, verdad? El valor nominal son beneficios de muerte. Por eso dice aquí abajo, ¿verdad? Debido a que tiene una fecha de terminación y que no tiene ningún valor en efectivo. Aquí, si se dan cuenta, la de término no tiene valor en efectivo. Solo la póliza de vida entera. Por eso es más costosa. Mientras que la de término es más económica porque solo tiene valor nominal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vean, ¿por qué hablamos de pólizas ordinarias? Y cuando hablamos de pólizas ordinarias, lo más común es que son beneficios de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que estos $100,000, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decirle que este cliente, cuando compra su seguro, va a pagar $25 y llega hoy a casa y le dice a su familia, mira, hoy compré un seguro de vida
por $100,000 y pago $25 de prima. Muy bien. Entonces aquí tenemos estos $100,000. Y el de vida entera viene y dice lo mismo. Miriam, tengo la mano levantada. No sé si ibas a hacer alguna consulta, perdón. No, Ok, ahorita la vi. De plano se quedó levantada. Gracias. Entonces, ambos tienen valor nominal, porque el valor nominal es lo ordinario, es decir, que son beneficios de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta póliza término es una póliza que vence en 10 años. Y esta vence hasta los 100 años, ¿verdad? Porque es una póliza de vida entera, para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa acá con estos $100,000? ¿Será que si yo llego a casa y le digo a mi familia, hoy compré un seguro por $100,000, ¿será que yo puedo contar con esos $100,000 hoy en este momento? No, porque es como quien dice, la empresa me abre dos cuentas. Miren, cuando compramos un seguro a término, la empresa o la aseguradora me abre una cuenta por $100,000, pero es una cuenta que está congelada. Es decir, que no la puedo tocar. Yo sé que hay ahí $100,000, pero no los puedo tocar. Mientras que A compró un seguro de vida a término. Entonces, A tiene dos cuentas. Cuando compra el seguro, le abren dos cuentas. Una que tiene $100,000 y otra que tiene 0, que es el valor en efectivo. Pero esta, si se dan cuenta, no tiene valor en efectivo. Entonces, es ahí la diferencia en los costos. ¿Por qué esta paga más y por qué esta paga menos? Entonces, hay un libro que yo les he recomendado mucho que se llama El efecto compuesto. De verdad, miren, cuando les mencionaba una frase que dice Carlos Slim, le creo más a los números que a la palabra. Entonces, de verdad, ese libro es fantástico y ahí ponen un ejemplo que yo se los he puesto muchísimas veces, ¿verdad? El ejemplo del penny. Ustedes agarran un penny. Vamos a suponer que viene una persona y les dice, tengo aquí un centavo y tengo aquí $5 millones. Este centavo dobla su valor por 30 días. 30 días. Y aquí tienes $5 millones. ¿Cuál elegirías? Con sinceridad. Y si les dicen, tienes 20 segundos para responderme, ¿cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¿Cuál elegiríamos nosotros? No me respondan, ¿verdad? Pero hagamos números. O sea, tal vez nos emocionamos y decimos, es que es un penny, o sea, es un centavo y vean, es ahí donde funcionan o entran a trabajar los números. ¿Qué sucede? Estos $100,000, yo sé que están ahí, ¿verdad? Porque están bajo la cuenta del valor nominal, pero están, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlos otra vez. Estos $100,000 es una cuenta bloqueada, está congelada. No puedo tocar esos $100,000. Y la única forma de acceder a estos $100,000 es que el titular se congele. O sea, es decir, que muera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son beneficios de muerte. Entonces, si el titular muere, entonces sí, ya se libera esos $100,000. Pero mientras tanto, está congelada. Yo no puedo contar con esos $100,000. Eso es el valor nominal. Por eso hablamos acá de pólizas ordinarias. Pólizas ordinarias son las temporales y las de vida entera, porque ambas tienen el beneficio de muerte, que son estos $100,000. Pero no los podemos tocar hasta que el titular muera. Pero ojo, entonces, ¿por qué esta es más cara que esta? Porque esta tiene valor en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Esta no tiene valor en efectivo. Es decir, que si vamos a suponer que es por 10 años, si la persona pasa los 10 años, pasó pagando su seguro y no se murió, gracias a Dios. Pero algunas aseguradoras tienen el beneficio del retorno de las primas. Es decir, que si no mueren esos 10 años, le devuelven sus primas, pero esos son algunas. La mayoría de pólizas no les devuelve las primas. Es decir, si pagó y no muere, gracias a Dios, pero pues no tiene ningún beneficio. Y si tiene el retorno de la inversión, pues bueno, le van a devolver lo que pagó. Hagamos números, $25. Si ustedes hacen números, $25
por 12 son $300 al año. Por 10 años le van a dar $3,000, ¿verdad? Pero con esos $3,000 que ustedes le dieron a la aseguradora hizo como $20,000 o $50,000. Es decir, porque lo ponen al capital, lo suman al capital y se pone a invertir, ¿verdad? Entonces la aseguradora sí le sacó provecho y le devuelve sus primas. Así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí no obtenemos nada. O si tenemos el retorno, pues bueno, tenemos los $3,000, ¿verdad? Que nos devuelven las primas. En caso de que tengamos ese beneficio, pero les repito, no todas las aseguradoras retornan esas primas. Ahora bien, aquí lo mismo, ¿verdad? Pero esta es una póliza de por vida, entonces es para toda la vida. Los $100,000 que están acá en el valor nominal están garantizados, pero son beneficios de muerte, mientras que aquí tenemos valor cero. Pero vean, vuelvo al ejemplo del penny. ¿Qué pasa con el penny? Miren, ahí es donde lo que se conoce como el efecto compuesto, ¿verdad? Es un penny que dobla su valor por 30 días versus $5 millones. A los 2 días tengo 2 pennies. A los 3 días tengo 4 pennies. A los 5 días, ¿verdad? Y así vamos sumando. Es posible que ustedes lleguen al día 20, 22 por ahí y apenas van a tener como $1,000, ¿verdad? No sé, algo así, no recuerdo bien los números, pero si ustedes son buenos para los números o para las matemáticas, hagan la operación, ¿verdad? Y se van a dar cuenta del efecto compuesto. Entonces, la magia surge en los últimos años. Entonces, cuando hablamos del valor en efectivo, al principio pueda que no le encontremos un sentido a ese efecto compuesto, pero al cabo de los años llega siendo como una bolita de nieve, que muchas veces, ¿verdad? Este beneficio iguala a este otro beneficio. Es por eso que se constituye como una póliza dotada, ¿verdad? Cuando alcanza el pago de las primas esto, pero eso es más intereses. ¿Por qué digo esto? Porque el valor en efectivo solo lo tienen las pólizas de vida entera. Eso quiere decir que de cada prima, de cada $80 que paga acá, las aseguradoras pagan un promedio entre 4 a 6%. Estoy hablando, ¿verdad? De forma general, hay algunas que pagan más, incluso está gas premium, ¿verdad? Como una póliza que yo les he mencionado, ¿verdad? Que paga el 20% anual, pero estas pólizas son premium, entonces normalmente las pólizas que están acá pagan alrededor de $4,000, $5,000 de prima mensual. Entonces imagínense si generan 20% anual, ¿cuánto es eso? ¿Verdad? Pero vamos a suponer, vamos a agarrar el 4%. Si nosotros nos enfocamos en un 4% y estamos pagando $80 al año, hagamos números rápidos, ¿sí? Perdonen que me detenga mucho acá, pero es que es fundamental que comprendamos estos conceptos y ahí es donde vemos la magia de los números. Entonces, si nos enfocamos en un 4%, ok, estamos hablando de $80 por 12 meses, estamos hablando de $960, más el 4% son apenas $38 y centavos. O sea, realmente en un año generé $38. Entonces dijimos, vamos a ver, 80 por 12 por el 4% son $38.40. Entonces, pueda que en un año no estemos generando prácticamente casi nada, o sea que son $38. Ok, pero esos $38, ¿cuánto dijimos? $80 por 12, dijimos son 960 más 38.40. Eso significa que en el año acumulé mis primas más el 4%, que en total me da $998.40. Ok, el segundo año vuelvo a generar otros 900 y fracción de dólares, más los 998 del año pasado por el 4%, entonces ya son como $2,000 por el 4%. Ahora sí, el segundo año ya no voy a ganar solo $38, sino voy a ganar como $70, $80 porque estoy duplicándolo. Más si vuelvo a reinvertir mis intereses, pues eso llega a aumentarse. Entonces, poco a poco, pero al cabo de los años, cuando ustedes se dan cuenta, los intereses que va acumulando, entonces llega a ser mucho más atractivo este beneficio del valor en efectivo que el valor nominal. ¿Por qué? Porque el valor en efectivo es un beneficio que yo puedo gozar en vida. Es decir, que no necesito morirme para que me den este capital, ¿verdad? Entonces yo puedo gozar en vida, yo puedo hacer retiros de este beneficio. Yo les he puesto el ejemplo, sé que algunos han visto, ¿verdad? Se los he recomendado mucho la película de McDonald's, que se llama Hambre de Poder,
La película la pueden buscar como motivación o desarrollo humano, es muy buena la película, pero ustedes se van a dar cuenta que no los hermanos McDonald, ¿no? Sino el que se queda con McDonald, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Que se queda como fundador de McDonald, el que hace emprender o el que hace volar o crecer la empresa, él invierte todo lo que tenía. Cuando ustedes ven la historia, la película no lo menciona, pero cuando ustedes leen la biografía de él, se van a dar cuenta que él invirtió todo lo que tenía en McDonald's. Él por 8 años no percibió ni un solo centavo de McDonald's. Es decir, que él hipotecó su casa y perdió su casa porque no pudo pagar el préstamo. Entonces ya no tenía más de dónde sacar capital y tenía que seguir invirtiendo en McDonald's porque tenía fe en su proyecto. Entonces, ¿qué hizo? Cuando ustedes leen la historia, dice que él sacó un préstamo de su seguro de vida. Ok. Si sacó un préstamo de su seguro de vida, las pólizas a término no dan préstamos. Pero las pólizas de vida entera sí dan préstamos. Entonces, podemos con seguridad decir que él tenía un seguro de vida entera. Entonces, el seguro de vida entera no solo genera intereses, es como una cuenta de ahorro, porque lo que estoy metiendo aquí en prima me va a generar más beneficios que el dinero que tengo en el banco, ¿verdad? Y eso que no hemos llegado a las anualidades. Segundo, ¿verdad? Puedo hacer préstamos, ¿verdad? Y tercero, aquí las primas son niveladas. Quiere decir que las pólizas de vida entera, si yo empiezo pagando 25 o 50 dólares, son 50 dólares de por vida. O sea, es decir, que no va a aumentar, no se va a ver afectado por la inflación, sino que se debe de mantener. Mientras que las pólizas a término, en cada renovación, va a tener un ajuste en la prima, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender, perdonen, hay tanto garabato, ¿verdad? Pero no sé si me doy a entender la diferencia entre vida entera, el valor nominal y valor en efectivo. No sé si hay preguntas. Tengo, Miriam. Perdón. Sí, ya entendí. Profesor, una pregunta. ¿A partir de qué año en vida entera se solicita o se puede pedir el préstamo? En las internacionales nosotros utilizamos que son a partir del tercer año póliza. Es lo mismo acá. Ok. A partir del tercer año, la mayoría, ¿verdad? Quizá haya excepciones, pero de forma, no podría generalizar, pero la mayoría son a partir de los 3 años que se pueden empezar a hacer retiros del valor en efectivo. ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si me doy a entender o si me explico, perdonen ahí tanta línea, tanto grabato, pero no sé si hay dudas o preguntas que tengan con estos conceptos. Otra pregunta. Cuando uno cotiza una póliza de vida entera y el cliente solicita, él no hace falta colocarle un máximo de límites. Él dice, lo quiero por 20 años en vida entera. ¿No? No. O sea, es decir que lo puede, o sea, recuérdense que vida entera no es que tenga un límite de 40 años, o sea, vida entera a menos de pago limitado. Sí, o sea, es decir que yo la póliza la puedo pagar en menos tiempo, pero el seguro es de por vida. No sé si a eso se refiere. Entonces sí es diferente y bastante la internacional. No, nosotros también limitamos al igual que la de término. Ok, no, en este caso la póliza de vida entera automáticamente asumo, o sea, no le tengo que por cuánto tiempo la quieren, no, porque al momento de ser, o sea, vida entera quiere decir, o sea, se sobreentiende que es para toda la vida, por eso es vida recta, ¿verdad? Porque es legalmente acá en Estados Unidos hasta los 100 años. Pero ¿sí? yo he escuchado y de hecho he vivido, y perdonen la pregunta, que clientes dejan de pagar. ¿Qué pasa ahí? Entonces la situación del charback y no sé qué más. Entonces Vienen los no es chargebacks, ¿no? Sí, los chargebacks, es decir que si el cliente deja de pagar, pues bueno, básicamente la persona, si vamos a suponer, si es menos de un año, pues simplemente no generó beneficios. Entonces, vamos a suponer que una persona automáticamente, pues si yo elijo vida entera, sé que tengo una póliza de por vida, pero de aquí a unos 10 años yo ya no quiero la póliza, yo dejo de pagar. Y lo único que puedo obtener de esa póliza de beneficio es el interés que me haya generado, que yo lo puedo retirar. Es lo único que me puedo llevar. Ok. Ajá. Ok, gracias. Pero no es de que se haga, porque si yo le pongo fecha de caducidad, entonces ya es una póliza a término, ya no sería una póliza de vida entera, ¿verdad? Vida entera es para toda la vida, o sea, es entera, ¿no? Toda la vida. Mientras que a término siempre va a tener una fecha de caducidad. Si yo digo acá, o la pregunta dice que es una póliza que está activa por 20 años, ok, es una póliza a término. Eso es
para la cobertura, más no para el pago. Porque aparte vamos a ver algunos conceptos, ¿verdad? Como el tema de vida de pago limitado. Es decir, que así como yo puedo tener una póliza de vida entera, pero la puedo pagar en 10 años. Es decir, que mi prima es como una casa, ¿verdad? Una casa, pues yo la puedo pedir a 30 años o la puedo pedir a 10 años, pero a 10 años sé que voy a pagar menos en bruto, pero mi prima va a ser más alta. Entonces, en 10 años la pago y ya la casa me pertenece. Lo mismo pasa con el seguro de vida. Yo el seguro de vida lo puedo pagar en 10 años y ya no sigo pagando, pero el seguro está activo porque lo pagué. O sea, es un seguro de por vida, pero lo pagué solo en 10 años. Solo que estoy pagando más, pero a la larga, en bruto, estoy pagando mucho menos que como que si fuera vida entera, ¿no? Ok, hay garantías con respecto a este tipo de empresas que hay garantías, ¿no? O sea, que Son intereses, son pólizas garantizadas, que son tasas fijas, ¿verdad? Cada vez, miren, gracias ahí por la pregunta, Sonia, cada vez que ustedes vean el término fijo, si yo encuentro que son intereses fijos, es que la póliza es garantizada. El tema va a ser cuando encontremos la palabra variante, pólizas o variables, ¿verdad? variables. Ujú. Cuando encontramos las variables, entonces las variables ya no se pueden garantizar, porque así como puede ganar mucho más, también existe el riesgo de pérdida, ¿verdad? Entonces, esas ya no son garantizadas. Las que se garantizan son las que tienen tasa fija, ¿verdad? Y recuérdense que ahí entra la asociación, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? Que protege a la... Recuérdenme el nombre, se me escapó ahorita. La reaseguradora que protege a la empresa de seguro o no. No es la aseguradora, existe la asociación de, si alguien lo tiene, se me escapó, lo tengo en la punta de la lengua, perdón, si me recuerdo se los Que digo. dice de créditos, que dice, ¿no? No es la de crédito, es la que garantiza las primas, ¿no? Perdón. Asociación de Garantías. La Asociación de Garantías, gracias. La tenía en la punta de la lengua y no me recordaba. Gracias, Gerardi. La Asociación de Garantías del Estado, ¿verdad? Todas las aseguradoras han hecho pactos y de hecho esta Asociación de Garantías es financiada por las propias aseguradoras, pero es administrada a nivel estatal, ¿verdad? Es decir, que son reguladas por las oficinas de seguros. Entonces, la Asociación de Garantías del Estado son las que protegen al consumidor, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que sin importar qué le pase a la aseguradora, ¿verdad? El asegurado tiene garantizado su beneficio. Y claro, están las reaseguradoras, ¿verdad? Las reaseguradoras son las que cubren a las aseguradoras en caso de que las aseguradoras se vayan en bancarrota, ¿verdad? Pero la Asociación de Garantías del Estado es la que protege al consumidor, ¿verdad? De la insolvencia de las aseguradoras. Entonces, en caso que quiebre, por eso es de que es garantizado, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean pólizas con un interés fijo, no variable, ¿verdad? No sé si me doy a entender o si hay alguna otra duda o pregunta que tengan. Antes de... Sí, profesor. Sí, Número uno, disculpe, no encuentro la mano para poder tomar mi turno, pero ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, con mucho gusto, Alejandro. Sí, si se tiene una póliza de vida entera, entonces ya sabemos que tiene el gran beneficio del valor en efectivo y pasan 3, 4, 5 años y se quiere hacer un préstamo sobre ese valor en efectivo. ¿Cuál es el porcentaje máximo para ese préstamo? El porcentaje máximo, vean, gracias, muy buena pregunta, Alejandro. El porcentaje máximo que me va a prestar la aseguradora es el porcentaje que tenga acumulado de mi valor en efectivo, porque el préstamo se hace sobre mi valor en efectivo. Entonces, ahí puede surgir la pregunta. Pues entonces, si voy a hacer un préstamo, ¿qué sentido tiene si ese valor en efectivo es mío? Es decir, yo lo puedo retirar. Entonces voy a hacer un préstamo y pagar intereses sobre el capital que yo tengo acumulado, ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Alguien que sepa la razón, que me quiera ayudar? Me imagino que ha de ser un porcentaje muy bajo y es algo que es un beneficio absolutamente anexado, ¿verdad? Esa es una posible respuesta. Tengo el micrófono de Chanel. Oh, no, quería que si podía repetir su pregunta. Ah, ok, gracias. Vean, la pregunta que hizo Alejandro, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje máximo puedo hacer o sea, solicitar para un préstamo?
Entonces, el porcentaje máximo que yo puedo solicitar va a depender de cuánto tenga acumulado. Vamos a suponer acá, perdonen que ya tengo aquí bien manchada la pantalla, ¿verdad? Pero vamos a suponer que aquí yo tengo acumulados $30,000. Entonces, perdón. Vamos a suponer que yo tengo $30,000 acumulados de valor en efectivo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje máximo que yo puedo hacer de préstamo? Lo que tenga acumulado de valor en efectivo. Entonces dice uno, pero ¿qué sentido tiene si yo estos $30,000 los puedo retirar para mí y no pago intereses? ¿Verdad? Mientras que si hago un préstamo, el préstamo va a ser en base a este capital. Entonces, ¿qué sentido tiene? Tiene mucho sentido. Vean, si yo retiro este capital, estos $30,000 me están generando a mí un 4% de interés anual. Mientras que si yo hago un préstamo, no me estoy comiendo a la gallinita de los huevos de oro. Esta es una gallinita de huevos de oro que me está produciendo intereses. Entonces, yo me la comería y la mataría. En todo caso, mejor la presto. Esta me sigue produciendo el 4% y el préstamo que yo haga normalmente va a ser menor a el 4%. Puede ser quizá un 3, un 2%, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de aseguradora, ¿verdad? Pero el porcentaje de tasas de intereses van a ser menores a mi capital. Por lo tanto, aquí mi gallinita de los huevos de oro sigue produciendo, ¿verdad? Yo no me la como y sigo pagando mi préstamo. Esa es la ventaja, ¿verdad? De hacer ese préstamo. Y se hace en base a lo que yo tenga acumulado. No sé si respondo la pregunta, si hay alguna otra duda. ¿Tengo Iván en la mano? Una pregunta sobre ese préstamo. ¿Es taxable? Perdón, no le escuché bien. Si yo presto esos 30,000 préstamos, ¿es Claro. taxable? ¿Debo declararlos? ¿Los tengo que pagar taxes? No, porque es préstamo. Ok. Buena pregunta, Iván. Buena pregunta. Miren, ahí viene lo interesante. Ese es otro beneficio. Es un beneficio Claro, adicional. ese es un beneficio. Gracias porque me lo recordó, porque no lo había mencionado. Le agradezco ahí por miren cómo ayudan las preguntas. Lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Para el pago de impuestos, si yo retiro estos $30,000, se constituyen en un ingreso ordinario y por lo tanto estoy sujeto a pagar impuestos. Pero si yo lo saco como préstamo, de un préstamo, yo estoy libre de impuestos, no pago los impuestos, ¿verdad? Porque estoy solicitando un préstamo. No sé si me explico. Esa es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Fiscales este tema, ¿no? Robert Kiyosaki habla mucho y es un experto sobre este tema, ¿verdad? El tema fiscal, él trabaja muy bien esos números, ¿verdad? Y no es que sea algo ilegal, sino conforme a la ley, él juega mucho con estos números y él lo explica mucho, ¿verdad? Cómo nosotros nos pudiésemos ahorrar mucho dinero, ¿verdad? Jugando de esta forma con la plata, es decir, con las inversiones, ¿verdad? Jugamos de esta forma para reducir el pago de impuestos, porque a veces se va mucho capital, ¿verdad? En temas de impuestos. Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene el hacer un préstamo y no comerme la gallina de los huevos de oro. Gracias, Iván, ahí por el comentario, ¿sí? Ok, profesor. Dígame eso. Perdona. Ajá, está bien. Yo entiendo que se puede hacer entonces un préstamo, se puede solicitar un préstamo a raíz del valor efectivo y también si no puedo pagarlo, o sea, me lo quito, o sea, tomo totalmente el dinero. ¿Qué pasa? Si usted toma los $30,000 que tiene acumulados, tiene que pagar impuestos porque son intereses de sus inversiones. Y obviamente se tiene que empezar en cero nuevamente el valor efectivo para el próximo, ¿no? Claro, ¿verdad? O sea, ya dejó su cuenta en cero, ¿verdad? Porque es lo que usted ha ido acumulando, pero deja su cuenta a cero. Ok. Entonces, esas son las ventajas que tiene, ¿verdad? Es mejor hacer el préstamo sobre ese capital y no comerme la gallina, ¿verdad? Porque me ahorro impuestos y también me sigue produciendo. No tiene intereses para ese préstamo. Claro, la aseguradora le va a cobrar intereses, o sea, usted hace el préstamo y usted tiene que pagar intereses sobre ese préstamo, ¿verdad? Pero normalmente los intereses pues, son más favorables de lo que le está produciendo a usted en su cuenta. Ok. Sí, entonces, no sé si me doy a entender, perdonen aquí entre tanto, pero me interesa que estos términos queden claros porque cuando hablamos de seguros de vida, estos conceptos son la base para poder trabajar, porque yo a lo largo de mi carrera como agente de seguro de vida,
me voy a encontrar muchas personas que tienen pólizas a término, pólizas, ¿verdad? Dependiendo, o sea, muchas variedades de pólizas. Entonces, ¿cómo lo voy a asesorar yo si no comprendo estos términos, ¿verdad? Y estos son los fundamentos, ¿verdad? Es aquí la diferencia de póliza a término y póliza de vida entera, ¿sí? Sí, Una pregunta, Aaron. Sí, Fausto, cuénteme. Yo asumí o pensé que en los préstamos era en base a los intereses, en este caso, de lo que producía, del capital que uno ha abonado a la póliza. En todo caso, no es así. Es de lo que uno ha pagado en primas con sus respectivos intereses. Correcto. Lo que ha ido acumulando. En todo caso, y puede uno acceder hasta vamos a suponer, has pagado 5 años, tienes un 100%. Puedo acceder a ese 100% como préstamo, ¿no? Sí, o sea, usted puede acceder al 100% de los 30,000. Exacto, de lo pagado. Claro, así es. Ok, gracias, Aaron. Y con mucho gusto, Fausto. Vean, aquí hay algo interesante y aquí surge una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Qué pasa? Vamos a suponer. ¿Qué pasa con estos beneficios? Vamos a suponer que viene el beneficiario. Vamos a suponer que A muere. Entonces tiene una base de 100,000 en nominal y 30,000 en efectivo. Entonces, ¿sobre qué base se pagan impuestos? O pregunto, ¿el beneficiario paga impuestos, sí o no? No. Sí, no paga. Sobre creo las que sí. ganancias solamente. Paga impuestos sobre los intereses que ha obtenido sobre el cash value, ¿no? Correcto, gracias, Iván. No sé, alguien más creo que me mencionó, pero no alcancé a ver quién, perdón. No alcancé a ver, perdón, pero gracias, Iván. Paga impuestos que excedan. Vean, el pago de las primas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en primas, normalmente el beneficiario no paga impuestos cuando es el titular, en este caso A, el que pagó impuestos, porque, perdón, el que pagó la prima, porque si él paga la prima ahí va incluido el impuesto, o sea, porque eso no es deducible de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El beneficiario recibe estos $100,000 libre de impuestos, pero estos 30,000 paga impuestos o no paga impuestos. Solo paga lo que exceda la base del costo. Es decir, vamos a suponer, estoy suponiendo que él pagó en primas $25,000 y está recibiendo un beneficio de $30,000. Entonces, ¿paga impuestos o no paga impuestos de esos? No estoy hablando del nominal, estoy hablando del efectivo, ¿verdad? Habían acumulados $30,000, pero él en primas total pagó $25,000. Entonces, ¿paga impuestos o no paga impuestos el beneficiario de este porcentaje? ¿Qué dice? Paga impuestos sobre los 5,000. Correcto. Por la diferencia. La diferencia, porque es lo que exceda la base del costo, lo que exceda acá, que son 5,000 más, ¿verdad? Que ya, perdonen, entre tanto manchón ya ni se mira aquí, pero esos 5,000 sí paga impuestos porque excede la base del costo. Esa es una pregunta que ustedes podrían encontrar en el examen. ¿De qué se paga impuestos? Sobre la base, solo se pagan impuestos sobre la base que exceda el costo, ¿verdad? O sea, todo lo que exceda el costo de las primas va a pagar impuestos, ¿verdad? Del valor nominal no va a pagar impuestos si las primas fueron pagadas por el titular. Si es un seguro grupal y es no contributivo, entonces el beneficiario sí tiene que pagar impuestos. Ya más adelante vamos a ver ese tema de impuestos, ¿verdad? No me voy a meter ahorita porque los voy a perder con tanto tema acá y además ya no me cabe en la pantalla, tengo tanto trazo que los voy a confundir más. Pero estoy hablando de pólizas individuales ahorita, ¿verdad? Que si solo pagaron $25,000 en primas y retira $30,000, solo va a pagar impuestos sobre lo que exceda la base del costo. Esta es la base del costo, ¿verdad? Pagó 25, entonces va a pagar solo impuestos sobre los 5,000. ¿Alguna otra pregunta antes de regresar a la diapositiva? Sí, profesor. Dígame. Preguntas. Dígame, Alejandro. Una es rápida. ¿Existe alguna empresa de seguros que se haya ido a la bancarrota? ¿Sí o no?
Sí, hay empresas que se fueron a la bancarrota, o sea, es decir, pero siempre fueron, o sea, siempre fueron protegidas, ¿verdad? O sea, siempre está la asociación, por eso todos los estados por ley tienen que tener asociaciones, ¿verdad? Que protejan a los consumidores. De hecho, no solo se fueron a la bancarrota, sino que muchas fueron clausuradas, ¿verdad? Lo que hemos hablado, ¿verdad? Con la ley patriota, cuando ustedes ven esa ley que es bien profunda, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del lavado de dinero, muchas empresas que lavaban dinero de seguros estaban trabajando con, pues, dinero lavado, ¿verdad? O sea, estaban lavando dinero a través de los seguros. Entonces, pues, fueron clausuradas, pero los beneficios de los asegurados al final eran garantizados, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra la Asociación de Garantías del Estado, ¿sí? Oh, sí, gracias. O sea Con que gusto. hay más Tengo- garantía que en los bancos ahora, ¿verdad? Claro, sí, La tiene que siguiente estar pregunta. organizado. Dígame. La siguiente pregunta. Si yo tengo una póliza de vida entera y es de $80, como estamos en el ejemplo, ¿Mm? es posible que yo pueda dar no 80, sino que digo, ah, caray, pues yo deseo incrementar ahora mi efectivo, ¿no? Mi valor en efectivo y voy a dar 100, 120, 200, 300. ¿Se puede hacer eso? En pólizas de vida entera, solo se puede hacer en las variables, pero vamos a ver ahorita, vamos a entrar a ver, ahorita vamos a que entremos a clase, usted se va a dar cuenta, muy buena pregunta y la vamos a resolver en las variables, en los tipos de póliza. Ahí es donde entra, depende el tipo de póliza que yo tenga para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer, que es lo que vamos a ver ahorita en la presentación, ¿sí? Ah, gracias. Y la última pregunta. Al fin del año, yo sé que ahorita si tenemos bajo este ejemplo de una póliza de vida entera y el interés compuesto está alrededor de, bueno, vamos a poner un 4%, la compañía también accede a una bonificación por sus ganancias totales durante el año. No, recuérdense que si es garantizado, o sea, va a recibir el 4%. ¿Sí? O sea, no es una bonificación adicional por las ganancias que tuvo la empresa. Quizá algunas pólizas, ¿verdad? Algunas indexadas dan o proveen ese beneficio como algo adicional, pero las pólizas enteras ordinarias no. Gracias, profesor. Está bien, con mucho gusto. Y respondo, creo que tengo la mano de Miriam. Sí, yo tengo una curiosidad. Cuando habla del seguro de vida entera, se refieren que es un seguro de por vida, Correcto. o hasta que la persona cumpla 100 años. Mi curiosidad es, ¿qué pasa después? Un ejemplo, alguien compra el seguro de vida y llega a los 101 años. ¿Qué pasa? ¿La persona sigue pagando? ¿Se acaba la póliza? ¿Le dan el dinero en efectivo? ¿Qué pasa? Gracias por la pregunta, Miriam. Muy buena pregunta también, porque es lo que sé que muchos tenemos la curiosidad de qué pasa después, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con una casa. Si tú sacas una casa a 30 años crédito y llegan los 30 años y la terminas de pagar, ya es tuya, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con el seguro de vida entera. Si llega, ya como lo vimos anteriormente, ya es una póliza que ha madurado, ya se ha pagado, por lo tanto, la persona puede retirar esos beneficios, ¿verdad? En vida, o sea, ya le pertenece el seguro. Ahora es ahí donde el asegurado puede decidir si seguir pagando para que se siga acumulando o simplemente pues retira sus beneficios, ¿verdad? Pero ¿Y sí, los beneficios que retira son el efectivo? Porque me imagino que el valor nominal es todo, cuando muera, o todo, todo. todo. O sea, realmente pues se le da el 100% porque la póliza maduró, o sea, ya le pertenece, ya pagó, ya no tiene que seguir pagando, o sea, los beneficios ya están garantizados, ¿sí? ¿No le dan el beneficio de nominal y en lo que haya juntado en efectivo? El nominal, vamos a ver, el nominal, o sea, el efectivo se lo dan. A veces, depende de los términos, le devuelven también las primas, ¿verdad? Porque esa es una cláusula adicional que no todas las pólizas la tienen, pero siempre el valor nominal siempre va a ser un beneficio de De muerte. muerte. Cuando muera, ¿no? Correcto. Ujú. Sí, no sé, espero no haberlos confundido, ¿verdad? Pero el nominal siempre es un beneficio de muerte. Entonces, o sea, ese se da cuando muera, ¿verdad? Pero ya él no tiene que seguir pagando, o sea, ya la pagó. ¿Me explico? Ya él puede retirar todos sus beneficios excepto el nominal, porque el nominal es beneficio de muerte. Entonces, ese es el único requisito es que la persona muera para que se pague ese beneficio.
Perdona, profesor, pero si el cliente dice, mira, hoy no tengo, por un año dejó de trabajar y no tiene para cumplir la prima, la misma póliza no es autosustentable. Correcto, sí se puede. Es decir, yo no tengo para pagar, pero tengo $30,000 acumulados. Entonces, yo puedo llegar a un acuerdo con la aseguradora y decir, ok, cóbrame del valor en efectivo acumulado. Sí se Ok. puede. Eso sí se permite hacer. Buena pregunta. Y esa, ojo que esa es una pregunta de examen para todos. Gracias, Sonia, ahí por el aporte, pero sí se puede hacer. Miren, esos detalles los vamos a ir viendo ahorita. Yo sé que ahorita surgen muchas dudas, pero los vamos a ir resolviendo ahorita que veamos. Tenemos poco tiempo, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo avanzar, ¿verdad? Porque vamos a ver las pólizas. Pero perdonen que le haya dedicado mucho tiempo a esta parte, pero esta parte es importante para comprender por qué las pólizas de vida tienen estas variables, ¿verdad? ¿Por qué, cómo funcionan? Porque estos básicamente son los fundamentos de las pólizas de vida, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, me voy a la presentación. Muy bien. Entonces, si quieren, voy a avanzar acá. Entonces, siguiendo aquí, ya vimos, dice la vida a término es el tipo de seguro de vida puro. Más barato, ¿verdad? Debido a que tiene fecha de terminación, ya sabemos, y que no tiene ningún valor en efectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que solo las pólizas de vida entera tienen valor en efectivo. Ok. Y será siempre más económica que una póliza de vida entera con el mismo valor nominal, porque ambas tienen valor nominal. Ahora veamos, ¿qué es convertible? El término convertible en una póliza de vida normalmente lo vamos a encontrar en una póliza a término. Cuando las pólizas a término tienen la cláusula convertible, quiere decir que yo puedo agarrar mi póliza a término y la puedo convertir a vida entera sin evidencia de asegurabilidad. Eso es el concepto de convertible, ¿verdad? Es como un auto, ¿verdad? Le pongo el techo y le quito el techo. Entonces lo convierto. O como se pone acá, ¿verdad? El ejemplo de alquilar con opción a compra. Yo rento la casa, ¿verdad? Por un periodo temporal, porque no es mía de por vida, solo mientras la esté pagando. Lo mismo con el seguro a término. Pues mientras lo pague, estoy asegurado, pero lo dejo de pagar y ya no estoy asegurado. Pero si la compro y la termino de pagar, ya es mía, ¿verdad? Entonces yo la puedo pagar en un periodo de 10 años, pues ya es mía, o la pago de contado y ya es mía. Entonces ya no hay riesgo de que la pierda. ¿Me explico? Ese es el concepto de convertible. Entonces veamos aquí, vamos a ver ahorita algunas pólizas o las variantes, ¿verdad? Dentro de las pólizas a término, dejando en claro que las pólizas a término solo tienen valor nominal. Entonces, déjenme sacar mi lapicito, perdonen ahí que les haga trazos, ¿verdad? Pero me gusta a veces ir repasando. Dice, las primas tienden a ser más altas que el plazo renovable anual. Cuando hablamos término de nivel. Término de nivel quiere decir, yo puedo sacar un seguro a término por 10 años y mi prima va a ser nivelada por esos 10 años, va a estar nivelada. Es decir, que si yo pago de prima, dijimos, si yo pago de prima $20, esos $20 los voy a pagar por los 10 años, ¿verdad? Que esté vigente la póliza. Porque es más alta, ¿verdad? Que la anual renovable, porque yo también me puedo ir por la opción anual renovable. Yo puedo sacar una póliza anual renovable, pero la anual renovable quiere decir que cada año va a ir subiendo. Entonces, la diferencia va a ser que si yo la agarro por 10 años, es como que yo suba del primer nivel, vamos a ver, del primer nivel al 10º nivel en elevador. Me voy directo, ¿verdad? Pero si me voy por las gradas, entonces voy a ir subiendo de poquitos, ¿verdad? Voy a ir subiendo de poquitos. Entonces, la anual renovable es que va a ir cambiando o se va a ir renovando cada año y cada año va a tener un ajuste en la prima. Voy a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo de poquitos. Mientras que esta va a ir, se mantiene hasta los 10. Y si yo la renuevo por otros 10, entonces sube de golpe también otra cantidad, otro porcentaje. Luego tenemos la término decreciente. ¿Qué es término decreciente? Es decreciente, es como que va de más a menos. Este tipo de pólizas es la más común y es la que se utiliza muchas veces para pagar deudas. Sabemos que en Estados Unidos lo único que se hereda sin que yo lo deje en un testamento o por escrito son las deudas. Es decir, que si yo tengo una deuda, las deudas son hereditarias. Entonces mis hijos, cuando empiecen a pagar impuestos, pues ahí les puede caer la chibolita, ¿verdad? Y en algún momento pues les van a empezar a cobrar esa deuda. Entonces, para evitar dejar deudas, muchas personas eligen, ¿verdad?
comprar un seguro para esa deuda. ¿Y cuál es el propósito? Pues si yo muero, no le dejo deudas a mi familia, pero esta póliza decreciente, voy a limpiar aquí, esta póliza decreciente es única y exclusivamente para pagar deudas. Eso quiere decir que si el beneficiario, perdón, o el titular muere, el beneficio va directo para la deuda. No hay ningún beneficio a un ser querido, a la esposa, esposo, hijos, no hay para nadie. Es exclusivamente para pagar la deuda. Y normalmente, cuando es una póliza decreciente, una póliza de crédito para pagar deudas, se constituye al beneficiario irrevocable. Ojo con ese término porque es también pregunta de examen. El concepto de irrevocable es cuando yo como titular soy el que paga, soy el dueño de la póliza, pero le cedo los derechos al beneficiario. Entonces yo, siendo el dueño, no puedo cambiar de beneficiario porque le cedí el control o el derecho al beneficiario, que en este caso es el banco, ¿verdad? A la persona que le deba, ¿no? Entonces dice aquí, el seguro a término, de vida a término, ¿verdad? Proporciona un monto nominal anual decreciente. Entonces, ¿cómo pasa eso? Quiere decir que, vamos a suponer que yo tengo un préstamo por 10 años y debo $100,000. Voy a hablar con números redondos, ¿verdad? Para evitar intereses y todo lo demás, ¿verdad? Para que lo veamos un poco más simple, pero supongamos que yo estoy pagando, debo de $100,000 y estoy pagando $100 de prima. Entonces, quiere decir que cuando lleve 5 años pagando el préstamo, técnicamente ya debo solo $50,000. Por lo tanto, también mi prima va a disminuir. Ahora mi prima ya no pago $100, ahora solo pago $50. Porque si la persona muere cuando ya va a la mitad, pues entonces el seguro solo va a pagar $50,000, ya no va a pagar $100,000, porque se va a ir ajustando la prima según la deuda que se tenga, ¿verdad? Entonces, por eso es decreciente, que va de más a menos, cada vez va a ir disminuyendo a medida que vamos pagando el préstamo. Por eso dice aquí, generalmente disminuye con el tiempo hasta que se cancela. A medida que el saldo de la hipoteca reduzca, el valor nominal de la póliza de seguro se ajustará según corresponda. Se va a ir ajustando según la deuda. Esa es la póliza decreciente y es la más común para el pago de deudas. Luego encontramos, ¿verdad? Seguimos siempre con término. Encontramos la creciente. La creciente es lo contrario a la decreciente. Esta va en aumento. Dice seguro de vida a término que proporciona un monto nominal creciente a lo largo del tiempo en función de importes específicos o un importe nominal original, ¿verdad? Esto es una de las preguntas, ¿verdad? Creo que fue, no sé si fue Alejandro o Iván, perdón, no recuerdo, que me hacía esa pregunta. ¿Puedo aportar yo a mi seguro? Aquí estamos hablando de una póliza a término y la de término solo tiene valor nominal, pero este tipo de póliza creciente nos damos cuenta que me permite aportar para aumentar mi valor nominal, porque no tengo valor en efectivo, pero vamos a suponer que en la creciente yo tengo $100,000 de valor nominal, entonces hago un aporte para incrementarla a $200,000. Esto estoy doblando el beneficio, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, solo es un beneficio de muerte. Luego tenemos la póliza, ¿verdad? Convertible, ya lo vimos anteriormente, que es el concepto de convertible. El término convertible es que la convierto a vida entera. Y lo mejor de esto, cuando yo convierto una póliza de término a vida entera, no se requiere evidencia de asegurabilidad. Entonces dice aquí, lo haría con una póliza de vida a término convertible y lo podría convertir en vida permanente, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de término convertible. Luego sigo acá con término renovable, que son algunas cláusulas que encontramos dentro de las pólizas. Cuando hablamos de término renovable, quiere decir que automáticamente se va a renovar cuando venza. Suponiendo que es una póliza de 10 años, entonces llegan los 10 años y se va a renovar automáticamente por otros 10 años. Solo que la prima va a aumentar. Y dice aquí, se usará la edad actual del asegurado, ¿verdad? Para determinar la nueva prima. Siempre se usa como base la edad actual, ¿verdad? Para ajustar la prima. Y tenemos el plazo anual renovable. Entonces tenemos el término renovable es que
Si yo la tengo a 10 años, se va a renovar automáticamente por otros 10 años. Pero tenemos el anual renovable. Eso quiere decir que cada año se va a ir renovando automáticamente. Solo que cada año va a tener ajustes porque se ajusta la prima según la edad, ¿verdad? Y dice aquí, este tipo de cobertura se garantiza anualmente sin pruebas de asegurabilidad. Entonces, luego tenemos acá el término cláusula dentro de las pólizas a término. ¿Qué es el término cláusula? El término cláusula también lo podemos conocer, bueno, en inglés se conoce como un rider, ¿verdad? Pero en español ustedes lo pueden encontrar como término cláusula o adición o anexo. Vean, déjenme subrayar acá. En algunos textos ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Aquí se conoce como adición, anexo o cláusula, el término rider. Este concepto lo pueden encontrar en algunos textos como jinete. Y vean, aclaro acá el concepto. El término jinete es una mala traducción, pero básicamente se refiere, o lo que da a entender el término jinete es, pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un seguro por parte de la empresa. Es un seguro grupal. La empresa me permite agregar a mi cobertura a mi esposa y a mis hijos. Entonces, si yo tengo una póliza de vida entera, entonces se activa el rider. El rider es lo que me permite sumar o agregar a mi familia a mi póliza. Entonces lo traduce como jinete porque la traducción es como que me permite montar sobre mi póliza a mi familia, ¿verdad? O sea, a mi familia la monto sobre mi póliza o mi cobertura. Entonces normalmente entran ellos con pólizas a término, ¿verdad? Solo que la de mi esposa entra a término con la opción de convertirla a vida entera, ¿verdad? Entonces dice, es siempre un término de nivel. Por ejemplo, la póliza principal puede ser de papá, entonces mamá y los niños están montados, ¿verdad? O adjuntos, ¿verdad? O anexos o adicionados al contrato, o sea, se suman al contrato, ¿verdad? Y eso se conoce como jinete, pero repito, el término jinete lo pueden encontrar en algunos textos, ¿verdad? Como término jinete, pero es una mala traducción porque el término correcto es cláusula, adición, ¿verdad? Anexo a un contrato. Y en inglés se conoce como un rider. Entonces, no sé si, Miriam, no sé si quedó la mano levantada o no sé si hay alguna pregunta, perdón. No, se debe haber quedado levantada. Ok, perfecto. Una Dígame. pregunta, Alon. Dígame, Fausto. En todo caso, cuando hablamos cuando hacemos referencia a cláusula, entendemos que un contrato está compuesto por cláusulas. En todo caso, esta cláusula, cuando no está especificado este tipo de beneficios, podríamos entender que está, entonces, una cláusula anexa, como usted mismo lo está diciendo ahí. Es una cláusula adicional. Correcto, que se anexan. Así viene a dar, ¿no? Que se adicionan, por eso es anexo o adición a un contrato, ¿verdad? Un Que se suman. contrato. Correcto. Ok. Gracias, Saro. ¿Está bien? Con mucho gusto. Sí, como les digo, el término rider es una mala traducción, ¿verdad? Pero, perdón, el término jinete, ¿verdad? Pero en algunos textos ustedes lo pueden ver así. Entonces, a veces uno se queda y jinete, aquí tiene que haber caballos aquí, ¿verdad? O no sé, entonces, pero es por ese concepto, ¿verdad? Que es montar una cobertura sobre otra. Entonces, muy bien, si no hay ninguna pregunta, hasta acá vamos a dejar la parte de término y nos vamos. Miren, hay una pregunta que viene típica en el examen que dice, un asegurado quiere obtener una póliza de vida que le provea la mayor cobertura por un periodo de tiempo limitado. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la más recomendable para el solicitante? Y vienen varias pólizas, ¿verdad? Y dentro de todas está la de término. Entonces, porque sabemos que es tiempo limitado, ¿verdad? Y solo la de término, pues, nos provee la puedo pedir por 1 año, 2 años, ¿verdad? Y que nos da la mayor cobertura por un costo bajo, ¿verdad? Entonces, es la póliza término. Es una de las preguntas que viene casi siempre en el examen. Muy bien, entonces, empezamos acá con las pólizas de vida entera. Entonces aquí ya vamos a encontrar
unos elementos extra. Vean, voy a ponerle aquí todo, ¿verdad? Todo el slide. Saben que siempre se lo repito, las presentaciones que ustedes ven en pantalla siempre se las comparto al finalizar la clase. Así que no es necesario, ¿verdad? Que ustedes anoten todo lo que ven en pantalla porque pues esta es una síntesis, un resumen del tema general, ¿verdad? De cada uno de los temas, pero pues yo siempre se los comparto para que ustedes lo tengan. Muy bien, entonces el seguro de vida entera brinda beneficios. Ojo, aquí ya cambia. Si ustedes se dieron cuenta en todo lo que vimos anteriormente, solo decía brinda beneficios de muerte, beneficios de muerte. Mientras que acá, como es vida entera, esta ya brinda beneficios de vida y beneficios de muerte. En pocas palabras, valor nominal, valor en efectivo. ¿Se dan cuenta la importancia que es comprender estos conceptos? Brinda protección de seguro de vida permanente, y permanente significa para toda la vida o hasta los 100 años. Para toda la vida del asegurado, también brinda beneficios de vida como valor en efectivo y préstamos de póliza, que ya lo discutimos, ¿verdad? Al comienzo de la clase. ¿Cuáles son las ventajas? Vean, cubre la vida entera del asegurado, ya sabemos, beneficios para vivir como valor en efectivo y préstamos de póliza. Tenemos las primas fijas que se garantizan fijas de por vida, ¿verdad? ¿Cuáles son los inconvenientes de una póliza de vida entera? En resumen, podríamos decir que es una póliza pues más costosa, ¿verdad? Y el periodo de pago de prima puede extenderse más allá de los años en que se genera ingreso. Quiere decir que si la persona se jubila a los 65 años, no significa que como ya se jubiló ya no paga el seguro, ¿verdad? A menos que sea limitado, pues una póliza de pago limitado sí le permite pues pagarla y ya después no seguir pagando. Ya vamos a ver esos conceptos, pero normalmente la persona pues tiene que seguir pagando de por vida hasta los 100 años, ¿verdad? Entonces, la vida entera a menudo se compara con comprar, ¿verdad? Como comprar una casa, puedes pagar la casa a corto o largo plazo, pero una vez que se paga, ya eres dueño de la casa. Entonces, el seguro de vida entera lo puedo pagar, ¿verdad? Mensual, lo puedo pagar trimestral, lo puedo pagar semestral, lo puedo pagar anual o lo puedo pagar de prima única. Es decir, que lo pago de contado. Y esa es otra pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes es la opción más o la prima más baja que se paga, ¿verdad? Mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Cuál es la prima más baja? A término. Anual. Correcto. No, no es la de término. Es como dijo Iván, anual, ¿verdad? No me refiero al tipo de póliza que se está pagando, sino el tipo de pago que se está haciendo, ¿sí? Entonces, porque, miren, les digo esto porque uno fácilmente se confunde. A veces son preguntas cauciosas que yo puedo decir, ¿cuál es la prima más baja? Pues la mensual. Les voy a pagar menos que pagar un anual, claro. Pero en bruto, es decir, que en bruto mensualmente estoy pagando menos que pagar una sola prima de contado anual. Pero en bruto voy a pagar más. ¿Por qué? Porque dejo de percibir intereses. Segundo, ¿verdad? Estoy pagando más por los costos administrativos. O sea, la empresa va a cobrar más cuando la prima es mensual porque aumentan los costos administrativos, es decir, que más personas hay involucradas en el proceso de cobrar una prima mes tras mes, mientras que cuando la prima es anual, bajan los costos administrativos y aumenta también el rendimiento, ¿verdad? De parte de los intereses, porque obviamente entre más pago, pues más acumulo intereses, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Dígame, Alejandro. ¿Cuál sería el monto mínimo para comprar una póliza de single premium, de prima única? ¿Cuál sería el monto mínimo? O sea, realmente va a depender de cuántos beneficios, o sea, cuánto quiera, o sea, la cobertura, ¿no? Y todo se va a basar en el valor nominal. Entonces, si usted, en base al valor nominal, se hace el cálculo. O sea, si usted incluye muchos factores, ¿no? El beneficio, la edad del asegurado, ¿verdad? Entonces, en base a la edad, entre más avanzada es la edad, cuando es una prima única, entre más avanzada es la edad, la prima va a ser más alta porque el periodo es más corto. Mientras que si es una persona de 20 años, ¿verdad? La prima va a ser más baja. O sea, es decir, que le van a contar como quien dice, ok, de aquí a los 80 años,
pero pues es una persona joven, entonces la prima le va a salir y depende mucho pues el beneficio, si son 100,000, 200,000, medio millón, 1,000,000, entonces hay muchas variantes, o sea, no le podría decir un número exacto, ¿verdad? Pero depende de estos factores, de la edad de la persona y el beneficio del seguro. Entonces, en base a eso es que se va a calcular la prima. No sé si respondo la pregunta. Sí, gracias, profesor. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, seguimos acá. Entonces, veamos. Aquí encontramos el concepto de vida recta, ¿verdad? Es el seguro básico de vida entera, básico, ¿verdad? De vida entera, con un monto nominal y que dice, ¿verdad? Al principio hablábamos de variables y aquí vamos a encontrar, a lo largo de estas pólizas, vamos a encontrar esta palabrita que ustedes ven acá, ¿verdad? Son palabras claves. Fijas, ¿verdad? Primas fijas. Ok, si son fijas, es que los intereses que va a generar son fijos y por lo tanto son garantizados. Entonces dice, el seguro de vida entero con un monto nominal y primas fijas pagadas durante toda la vida del asegurado. Pagos de las primas realizadas hasta la muerte o hasta los 100 años, ¿verdad? Que es el vencimiento de la póliza, que se considera una póliza que ha madurado o dotado. Entonces, luego encontramos en la póliza de vida de pago limitado. Ojo con esto, miren, quiero aclarar algo con esto. Ustedes van a encontrar muchas veces el término vida limitada, pero no viene la palabra pago. Ojo, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces vemos vida limitado. Ay, es una póliza término. No. Cada vez que ustedes encuentren el término limitado, no se refiere a una póliza término. El término limitado quiere decir que es una póliza de vida de pago limitado, que es siempre una póliza de vida recta, pero que el pago de las primas lo estoy reduciendo a un número de años. En promedio, hay una pregunta que viene en el examen frecuentemente y que dice, el ejemplo de de una póliza de vida limitada es, y vienen de las 4 opciones, una que dice vida pagada a los 65 años, ¿verdad? Ese es el ejemplo porque normalmente se pone de base los 65 años. No significa que solo esa pueda elegir, no. Yo la puedo pagar como prima única, como pues ya lo discutimos hace un momento, la puedo pagar en 10 años, pero se pone siempre como base los 65 años, porque en promedio las personas se jubilan a los 65 años. Entonces, cuando hablamos de vida de pago limitado, es que mientras la persona trabaje, paga su seguro. Pero cuando se jubile, la idea es que ya no tenga esa carga de seguir pagando el seguro. Pero no significa que el seguro se cancele, el seguro continúa. Es como la casa, ¿no? Pues yo quiero pagar mi casa, pero ya cuando esté jubilado ya no quiero pagar casa. O sea, ya no quiero tener más, quiero estar tranquilo, no tener prima, no tener deudas, estar libre de eso, disfrutar mi jubilación, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con el seguro. Ya no quiero tener la carga de pagar una prima mes tras mes después de que me jubile. Entonces, la pago en un periodo corto. Ese es el concepto de vida de pago limitado, pero ustedes lo van a encontrar frecuentemente como vida limitada, ¿verdad? Entonces, aclaro ese concepto para que no se confundan. Entonces, dice aquí, a medida que el periodo de pago de la prima se acorta, los valores en efectivo o el valor en efectivo aumenta más rápidamente porque se está acumulando más capital y las primas fijas son más altas. Obviamente, pues van a ser más altas en cuestión de plata, pero más bajas en bruto, ¿verdad? Esta póliza está vigente hasta la muerte del asegurado o hasta que alcanza los 100 años. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Muy bien. ¿Sí? Perdón, Sonia, dígame. No, eso lo de la cobertura limitado. Pero bueno, nada, después será otra vez adaptarnos a un poco a los términos. Ajá, no, diga, pero ¿tenía alguna pregunta con este concepto? Sí, o sea, la vida de pago no comprendí mucho de que hasta los 65 años es un ejemplo si sales jubilado, pero sigue pagando. O sea, mire, pues vamos a ponerle, voy a tratar de explicarlo acá rápidamente porque esa es una pregunta que se frecuenta a veces en el examen, ¿no?
¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de vida de pago limitado? ¿Verdad? Entonces, dentro de las opciones viene vida pagada a los 65 años. Vamos a suponer que yo tengo 35, bueno, tengo 35 años, entonces, yo pongo de base los 35 años, ok, pero yo no quiero pagar, yo quiero un seguro de vida entera, pero yo no quiero pasar toda la vida a los, si Dios me da vida, ¿verdad? A los 80, 90 años, estar pagando mi seguro. Entonces digo, ok, yo me voy a jubilar a los 65 años. Eso quiere decir que si yo tengo 35 y me jubilo a los 65, el seguro de vida entera lo tengo que pagar en 30 años. Entonces, se calculan las primas en función de los 30 años. Ya no se calcula en función de los 65 años, es decir, de pagar hasta los 100 años. No, voy a pagar hasta los 65 años porque es el promedio de edad de jubilación. Entonces, Ya, ¿verdad? A los 65 en entendí. adelante ya no pago. Sí, ya entendí, perdona. Ya entendí en el sentido de que yo, ok, yo decido hasta qué tiempo voy a pagar en convenio con la empresa, ¿no? Correcto. Ujú. Ok, pero quiere decir que voy a tener, o sea, si lo pago a los 65 años, completa la póliza, sigo teniendo cobertura. Sí, por eso dice aquí abajo, ¿verdad? Esta póliza está vigente hasta la muerte del asegurado o hasta que alcanza los 100 años, ¿verdad? Perfecto. Pero Ujú. solo la pago en menos tiempo. Es como comprar una casa, ¿verdad? La casa la puedo pagar en 10 años o en 5 años, pero la casa media vez la pago y ya es mía, me pertenece. Mientras que la de término es como que yo estoy rentando una casa, ¿verdad? La sigo pagando, pero si ya no la pago, pues ya no puedo vivir ahí. Mientras Ok. que la de vida entera la pago y ya media vez que termine de pagar, pues ya el resto de tiempo, pues ya la casa es de por vida, ya es mía, ¿verdad? Entonces, Aarón, disculpe, o sea, sí, es sí, adelantar los pagos. sí, no adelantar pagos, sino que Así estamos bien, adelantando el periodo. Se ajusta la fecha. Se ajusta la Exacto. fecha, correcto. Por eso, vida, cuando dice vida limitada, no quiere decir que es vida a término, no. Vida limitada se refiere al pago, pero el término correcto es vida de pago, se refiere a los pagos. La póliza es de por vida, pero los pagos son los que estoy limitando a un número de años, para no pagarlo toda la vida, sino que lo limito a un número de años, ¿verdad? Entonces, solo que normalmente en el examen solo viene vida limitada. Entonces, ojo con las palabras clave. Por eso les digo, el término limitado no quiere decir que es una póliza a término. Cuando ustedes se encuentren vida limitada, que se está refiriendo al pago. ¿Ok? No sé si me doy a entender, si me explico Sí, con sí. Ok, gracias. Entonces, muy bien, voy a seguir aquí, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar algunas formas, ¿verdad? Tipos de seguro de vida completo incluyen vida entera de prima única. Ok, cuando hablamos de, vimos anteriormente, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo, voy a regresar aquí, vida pago limitado. Entonces, acá yo puedo elegir de qué forma voy a pagar mi póliza. Cuando hablamos de vida entera de prima única, es que es prima singular, ¿verdad? Que es una sola prima, la pago de contado. Es como comprar una casa cash, ¿verdad? La pago de contado. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con el seguro. Yo lo puedo pagar de contado. ¿Cuáles son los beneficios? Se crea un valor inmediato de no pérdida, pues ya tengo el seguro garantizado, ¿verdad? Y sumado a eso, ¿verdad? Tengo el valor en efectivo. Entonces, no es lo mismo generar un 4% de $1,000 al año que generar un 4% de $50,000 o lo que sea, ¿verdad? Es decir, que si la pago de contado, el valor en efectivo que me está creando año tras año, pues es mucho más alto. Entonces, una gran parte de la prima se usa para establecer la reserva. Y ya vimos en la clase anterior que es la reserva. Recuérdense que las empresas de seguro siempre tienen la reserva para los pagos imprevisibles, ¿verdad? Para los reclamos. Es decir, que en cualquier momento viene un asegurado y reclama el beneficio, entonces tienen que disponer de ese capital. Entonces, una porción siempre va para la reserva. Luego encontramos toda la vida modificada. Y nuevamente, recuérdense que estamos hablando de pólizas de vida entera. Entonces, cuando hablamos de toda la vida modificada, quiere decir pólizas de por vida, que se pagan primas en los primeros años y luego el término modificado es que yo tengo una póliza, ¿verdad? Que pago primas bajas, pero llego a una edad donde yo puedo aumentar mi prima y aumento mi valor nominal. Eso solo me permite, la vida modificada solo me permite hacerlo una sola vez. Entonces vamos a suponer que a los 20 años, pues yo no tengo mucha capacidad de pago, empiezo a pagar poquito, ¿verdad? Pero llego a los 40, a los 50 y digo, ok, voy a aumentarla.
¿verdad? Entonces, aumento mi prima, aumenta mi valor nominal, ¿verdad? Y luego se mantiene nuevamente nivelada. Toda la vida calificada, ¿verdad? Hay una diferencia entre modificada y calificada. Las primas aumentan anualmente durante un número de años y luego se mantienen niveladas. Vamos a hacer de cuenta que la vida modificada es que esta sube del primero al segundo nivel en elevador, ¿verdad? Solo es una vez, me subo al elevador. Mientras que esta, la vida calificada, se va nuevamente por las gradas, se va año por año, pero llega al segundo nivel y se mantiene nivelado, ¿verdad? Esa es la diferencia entre vida calificada y vida modificada. Luego encontramos las pólizas de plan familiar. Cuando hablamos pólizas de plan familiar, son las pólizas, no me refiero a grupales, sino me refiero a familias, ¿verdad? Pero son pólizas individuales que cubren a la familia. Funciona como un paraguas, ¿verdad? Entonces, es por eso que ustedes, cuando ustedes ven seguros familiares, si ustedes buscan en Google, ¿verdad? Seguros para familias, aparecen muchos paraguas, porque el objetivo, ¿verdad? El concepto es que protege, un paraguas protege de forma, ¿verdad? Circular, protege a todos los miembros de la familia. Entonces, está diseñada para asegurar a todos los miembros bajo la misma póliza. Por lo general, ¿verdad? La cabeza de la familia está cubierto por un seguro permanente. El cónyuge y los hijos están incluidos como jinetes, ya vimos el término, ¿verdad? Que es una mala traducción, pero es el término correcto, es como adición, ¿verdad? Se adicionan o como un rider. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. El esposo, pues, tiene la póliza de vida entera. La esposa normalmente entra a término, pero con la opción de convertir a vida entera. Luego, tienen los hijos, ¿verdad? Que normalmente tienen una póliza a término que también es convertible promedio a la edad de 18 o 21 años, ¿verdad? Que ya cuando alcanzan la mayoría de edad, pues ya la pueden convertir a vida entera. Y las primas siguen siendo las mismas independientemente del número de hijos. Es decir, que cuando se tienen hijos, el costo de la prima no aumenta. Cuando están cubiertos los hijos, ¿verdad? El costo de la prima no aumenta. Pero cuando se incluye a la esposa, entonces sí quita, o sea, o al esposo, ¿verdad? Independientemente de quien sea el propietario de la póliza, pero si la pareja no está incluida y luego se incluye, sí hay un aumento en la prima, pero con los hijos normalmente no hay aumento, ¿verdad? Y siempre son asegurables. Luego encontramos, ¿verdad? Las pólizas, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Encontramos las pólizas de ingresos familiares y las de mantenimiento familiar. Si ustedes ven el concepto, básicamente ambas se refieren a lo mismo, ¿verdad? Ingresos familiares y mantenimiento familiar. Esto también se conoce como un income protector o un protector de ingresos. El propósito de estas pólizas, estos se conocen como GAP, ¿verdad? Los GAP son, ¿verdad? Por eso vemos los Medigap en el Medicare, pero estos se conocen como GAP porque se adhieren a la póliza de vida entera, pero realmente son beneficios a término que adherimos a la vida entera. ¿Por qué? Porque tienen fecha de caducidad estos beneficios. Entonces, normalmente las pólizas de ingreso o mantenimiento familiar es cuando el titular muere. ¿Qué pasa? El ingreso familiar normalmente le pasa un cheque como un salario mensual a la familia. Esto va a depender. Yo puedo comprar un seguro, ¿verdad? Que me incluya beneficios de ingresos familiares por un año y que me dé 5,000 o 10,000 dólares. Entonces, durante un año, mi familia va a recibir esa suma de dinero. O la puedo pedir por 3 años, 5 años, pero obviamente, entre más años sean y entre más alta la cantidad, también mi prima va a ser más alta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ingreso familiar y mantenimiento familiar? Aquí lo tenemos subrayado, ¿verdad? Al final del periodo del pago de ingresos, el beneficio también se recibe, del beneficio se recibe el monto nominal completo. Es decir, que se paga mes tras mes, ¿verdad? Y cuando terminan esos pagos, al finalizar, se paga el valor nominal completo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ingreso familiar y mantenimiento familiar. Luego encontramos la póliza de protección múltiple. Estas pólizas de protección múltiple normalmente, o estos términos, los vamos a encontrar también en los ADD, ¿verdad? Que son alguien que me diga qué es un ADD. Voy a hacer la práctica aquí. ¿Qué es un ADD? Cubre accidentes y desmembramiento. Perfecto, gracias Geraldine. Es una póliza por muerte accidental
o desmembramiento. Quiere decir que estas pólizas sí y solo sí cubren si la persona muere a raíz o causa de un accidente. No puede ser de una enfermedad ni nada. Tiene que ser por un accidente, ¿verdad? Por eso dice muerte accidental o desmembramiento. Pueda que la persona no muera en el accidente, pero si pierde un miembro de su cuerpo, puede reclamar ese beneficio. Entonces, normalmente los ADD son los que cubren, ¿verdad? Cuando hablamos de protección múltiple, el ADD es una de las pólizas que normalmente paga el doble o el triple del beneficio. Por eso dice aquí, paga un beneficio del doble o triple del monto nominal si la muerte ocurre durante un periodo de años específico. Vamos a suponer que la persona compra su seguro hoy, entonces se le agrega una póliza de protección múltiple donde le dice, según los términos de la póliza, la persona si muere en los próximos 10 años y tiene un valor nominal de $100,000, quiere decir, un momentito, quiere decir que si muere en los próximos 10 años, ¿verdad? Y tiene $100,000 y tiene el término de protección múltiple en su póliza, quiere decir que le van a pagar $200,000 o $300,000, dependiendo los términos en el contrato, ¿verdad? Entonces, protección múltiple es que estas pólizas, dice acá, ¿verdad? Hasta la edad como 65 años. ¿Por qué funciona así? Porque estas pólizas normalmente hay personas que trabajan o el trabajo que tienen es de alto riesgo. Entonces agregan esta protección múltiple en caso de que algo les pase. Por eso son beneficios a término, pero que son anclados a la póliza de vida entera. O sea, se adhieren a la póliza de vida entera, pero son a término porque tienen fecha de caducidad, ¿verdad? Entonces, protección múltiple normalmente es que yo lo pongo a los 65 años. Ok, entonces si algo me pasa de aquí a los 65 años con mi trabajo, mi familia va a recibir el triple del valor nominal o el doble del valor nominal. Pero pasado los 65 años, ya no aplica. Entonces solo va a recibir el 100%, ¿verdad? Perdonen. Muy bien, seguimos acá, encontramos también la póliza juvenil. Recordemos, una póliza juvenil es para un menor de edad, pero siempre se necesita, aquí en verdad se menciona, el solicitante adulto generalmente es el pagador de la prima hasta que el menor alcanza la mayoría de edad y puede hacerse cargo de los pagos. Es decir, que siempre hay un responsable mayor de edad que se hace cargo del pago de las primas. Pero el seguro juvenil es para menores que tienen una póliza de vida entera. Luego encontramos el seguro de vida crédito. Si se recuerdan cuando vimos las pólizas a término, también encontramos la decreciente. Por eso dice aquí abajo, una póliza de término decreciente se usa con mayor frecuencia. Pero la póliza de vida crédito, que es una posible pregunta de examen, normalmente se utiliza también para pagar deudas. Es decir, que esta de crédito yo la puedo anclar. Esta es un gap que necesito tener un seguro de vida para anclar este beneficio, para pagar créditos. Sin embargo, la término decreciente la puedo comprar de forma independiente. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero por eso dice aquí que la de término es la más común y la más frecuente, pero pues existe la vida crédito, ¿verdad? Que siempre es para pago de deudas, hipotecas, etcétera. Muy bien, hasta acá nosotros vemos vida entera o vida recta. Luego, miren, cuando hablamos de pólizas de vida entera, vamos a encontrar tres. Primero, por un lado, vemos las de término. Por otro lado, vamos a hablar de tres tipos de póliza. Vida recta y sus variantes, que son las que vimos ahorita. Luego encontramos la póliza de vida ajustable, ¿verdad? Voy a poner aquí la slide. Y en tercer lugar, encontramos otra póliza que ahorita la vamos a ver, que es la póliza de vida universal. Vamos a ver las ventajas que tiene. Vamos a responder algunas preguntas que habían hecho anteriormente. Primero veamos la de vida ajustable. El término ajustable, ¿qué significa? Un cinturón de pantalón normalmente trae varios agujeros, ¿verdad? Unos son, dependiendo del mes en que estemos, pues así vamos a usar los agujeritos, ¿no? Normalmente en enero, pues le aumentamos un par más. Entonces, ese es el propósito de los agujeros, ¿verdad? Que se ajuste según las necesidades. Entonces, lo mismo pasa con la póliza, ¿verdad? De vida ajustable, que se va a ajustar según mis necesidades. Por eso dice que se distingue por su flexibilidad que proviene de la combinación de un seguro de vida a término y vida entera en un solo plan, que la puedo ajustar.
El dueño de la póliza determina cuánto se necesita de la protección del monto nominal y cuánta prima desea pagar. Entonces yo puedo decir, ¿verdad? Es una de las preguntas que me hacían. Yo puedo agregar más a mi capital dependiendo el tipo de póliza. La PIDA ajustable me permite a mí variar. Hay una pregunta que se frecuenta mucho, ¿verdad? También en el examen donde dice, todas las siguientes, ¿en qué tipo de cobertura? Vamos a ver, déjenme ver. Ya. La póliza de vida ajustable me permite hacer todas las siguientes, excepto una, sin evidencia de asegurabilidad. Es decir, que me permite todas sin evidencia de asegurabilidad, excepto una. Y de las 4 opciones viene disminuir la prima, aumentar la prima. Esas 2 cosas las puedo hacer. Con vida ajustable yo puedo disminuir mi prima. Vamos a decir que hoy estoy sin trabajo, ¿verdad? Entonces bajo mi prima y pues sigo pagando una prima más baja. O de repente pues estoy bien y aumento mi prima. Entonces eso lo puedo hacer sin evidencia de asegurabilidad. Tercera respuesta que viene es disminuir valor nominal. Eso lo puedo hacer. Yo puedo disminuir mi valor nominal sin evidencia de asegurabilidad. Pero luego viene otra opción, ¿verdad? Que dice aumentar el valor nominal. En la póliza de vida ajustable, ¿puedo aumentar mi valor nominal? Sí lo puedo hacer, pero me van a exigir evidencia de asegurabilidad porque el riesgo para la empresa aumenta. Es decir, que la empresa va a decir, ok, necesito saber por qué quiere aumentar el valor nominal. Quiero ver si no hay algún riesgo, alguna enfermedad, algo que la persona sienta que pues en poco tiempo puede perder la vida, entonces se está preparando. Entonces la empresa va a exigir evidencia de asegurabilidad, ¿verdad? Luego sigue mencionando, seguimos aquí, en consecuencia no se debe emitir una nueva póliza cuando se desean cambios, sino que se puede modificar en la marcha. Es decir, que es una póliza flexible, ¿verdad? La vida ajustable tiene todas las características de la póliza de seguro de vida con valor en efectivo superior a nivel, ¿verdad? Recuerden que la póliza de nivel es la que me permite hacer un solo cambio, ¿verdad? Que se mantiene, yo empiezo pagando una prima fija y más adelante puedo hacer un solo cambio, aumento mi prima y aumento mi valor nominal, una sola vez, mientras que esta me permite hacerlo cuantas veces sea necesario. Esa es la póliza de vida ajustable. Y en tercer lugar, encontramos la póliza, que es una de las más comunes y más demandantes, ¿verdad? Es la póliza de vida universal. De verdad que los beneficios que tiene la vida universal son fantásticos. Por eso el término universal, cuando decimos esa pieza o esa llave es universal, eso quiere decir que le hace a todo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vida universal, tiene todos los beneficios que tiene la póliza de vida entera, tiene todos los beneficios que tiene la póliza de vida ajustable y sumado a eso, tiene otras variantes acá. Dice acá, es una variación del seguro de vida entera que se caracteriza por una flexibilidad considerable. El titular de la póliza puede hacer cambios con relativa facilidad, ¿verdad? Lo mismo que el ajustable. Las ganancias de inversión van hacia el valor en efectivo para que se vuelvan a reinvertir y acumulen más capital. A diferencia de una póliza de vida recta o toda la vida, con primas fijas, ¿verdad? Montos fijos y acumulación de valor en efectivo, la vida universal, ojo acá, ¿verdad? Con algunas palabras clave, le permite a los titulares de póliza determinar el monto, ¿verdad? Es decir, que era una de las preguntas que me hacían, ¿verdad? ¿Puedo aumentar más capital? En la universal sí se puede hacer, ¿verdad? Porque es flexible. Yo puedo aumentar o inyectar capital. Entonces, aquí puedo determinar el monto y la frecuencia de los pagos de la prima, que ajustarán el monto de la póliza, ¿verdad? Entonces, ajustarán el monto según lo que yo pague. Aquí puedo meter más capital. Las características básicas de la póliza de vida universal son primas flexibles, beneficios flexibles, porque puedo aumentar sin beneficios mínimos por fallecimiento y tengo la opción de retiros de valor en efectivo. Las acumulaciones de valor en efectivo están sujetas a una garantía de interés mínimo. ¿Por qué? Porque está esta palabrita clave, ¿verdad? Dice, las acumulaciones de valor en efectivo están sujetas a garantía. Ok. Cada vez que nosotros vemos la palabra garantía, significa que los intereses son fijos, ¿verdad? No varían.
Por eso es que se garantizan. Por eso dice el valor en efectivo está sujeto a garantías de interés mínimo. Siempre va a ser el mínimo de interés, pero es garantizado, es fijo, ¿verdad? Todos los cargos de rescate de una póliza universal deben ser revelados. Es decir, todas las ganancias, ¿verdad? O todo lo que gane de una póliza universal deben de ser revelados para el pago de impuestos, porque se constituyen como ganancias sobre la inversión. Entonces, esta es vida universal, pero sobre la vida universal aún encontramos, ¿verdad? La index, que es también conocida como una póliza variable, ¿verdad? O de valores. Por eso dice aquí la póliza de seguros de vida permanente que permite a los asegurados vincular valores de acumulación como los índices bursátiles, como en el caso del S&P 500 o el Standard & Poor's 500. Entonces, esta póliza ya me permite a mí empezar, ¿verdad? A explorar, déjeme sacar acá, esta póliza ya me permite a mí empezar a explorar el tema de inversiones. Por eso dice, ¿verdad? Permite a los asegurados vincular valores de la acumulación de los índices bursátiles, como el S&P 500, que es la bolsa más importante en Estados Unidos. Luego sigue diciendo, las pólizas indexadas otorgan a los asegurados el seguro de vida universal fijo, es decir, aquí yo tengo la opción fija, pero que la universal, la índice universal, yo puedo agregar las variables. ¿Por qué? Porque dice que tiene el potencial de crecimiento de una póliza, ¿qué dice aquí? Variable. Pero si se dan cuenta, cada vez que ustedes encuentran variable, no van a encontrar la palabra garantía. No encajan en la misma frase. Porque si es garantía, es fijo. Pero si es variable, ya no se puede garantizar. Puede que unos meses tenga más beneficios, puede que unos meses tenga menos beneficios o incluso existe el riesgo a pérdidas, ¿verdad? De capital. Entonces aquí está mencionando, ¿verdad? Que existe el potencial de crecimiento de una póliza variable vinculada a los rendimientos indexados, ¿verdad? Que son normalmente las inversiones que hace la empresa. Posible interés adicional basado en las inversiones de la cuenta de la compañía. Entonces, ¿nosotros podemos trabajar pólizas de vida universal? Sí. Podemos trabajar con la licencia 215, podemos trabajar vida universal, pero fija, garantizada, las que son garantizadas. Pero para trabajar variables ya no lo puedo hacer solo con mi licencia 215. ¿Por qué? Porque las pólizas variables ya no son reguladas solo por la Oficina de Regulación de Seguros, sino que también son reguladas por la SEC, que es básicamente, recuérdense que la SEC es la que regula la bolsa de valores. Entonces, para trabajar yo pólizas variables, necesito también mi licencia como broker, ¿verdad? O corredor de bolsa para ver el tema de inversiones, porque aquí ya estoy trabajando con el capital del asegurado. Entonces, bueno, hasta aquí, en resumen, vimos a término, vida entera, pólizas ajustables y pólizas universales fijas y universales variables, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan. Perdonen que ya me excedí del tiempo, que los tengo ahí cansados, pero no sé si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan. ¿Esta clase va a quedar grabada tal cual? Sí, por lo menos después de la introducción y de las preguntas que hacemos al inicio, ¿no? Pero sí está grabada. Ajá. Ok, gracias. Sí, bueno, normalmente la grabo cuando ustedes me dicen o me recuerdan, ¿verdad? Que la grabe. A veces saben que me pide y ya yo la subo, ¿sí? Pero igual saben que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, con toda confianza me la pueden hacer, ya sea pues por el chat, ¿verdad? O de alguna forma, pues yo siempre trato de responderles. Entonces, hasta aquí vemos por lo menos las variantes de pólizas de vida entera. Seguimos trabajando, ¿verdad? Con vida, todavía la próxima semana vamos a trabajar con vida, porque nos falta ver cómo se calculan las primas, cómo son el proceso de suscripción, y luego también vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las anualidades, que es un tema fascinante también. Entonces ya vamos a ir viendo poco a poco todas esas variantes. Entonces, por de pronto, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, como siempre, yo les comparto esta presentación para que ustedes la tengan. Y también les voy a mandar un quiz, ¿verdad? O un simulador
que son preguntas, no todas las preguntas que encuentran en este simulador que envío hoy son de alta probabilidad, pero más que todo el objetivo de este simulador es que podamos practicar los conceptos o los términos, ¿verdad? Para que los podamos retener. Y ese simulador que les envío hoy lo tienen disponible por un promedio de 8 o 10 días, ¿verdad? Entonces también les mando el enlace de la presentación para que ustedes la puedan descargar. Entonces, preguntas, si no hay dudas o preguntas. Entonces, bueno, hemos terminado la clase el día de hoy. Les agradezco aquí por estar siempre conectados. Les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana. Que Dios me los bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. El día lunes, recuérdense que siempre les voy a estar compartiendo un simulador, ¿verdad? Que ese sí es con preguntas de alta probabilidad. Entonces, dejo de compartir, solo dejo de grabar, ¿verdad? Y